Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura a través del canal 45.2 Expresión Ciudadana del primer sistema de noticias en el programa correspondiente al sábado 17 de junio de 2023. Hoy en día me da mucho gusto recibir en el estudio al maestro, escritor Alfredo Ortega Trillo. Bienvenido, Alfredo, es un gusto que estés en Rostros de la Cultura esta mañana de sábado. Muchas gracias, Pedro, por tenerme aquí en tu programa. Yo encantado. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, te he invitado, a sugerencia de algunos amigos comunes, pero particularmente de este libro que has publicado, que ahorita vamos a dar a conocer el título, sobre las Islas Coronado, que es un tema un poco explorado para los baja californianos. Hemos vivido un poco de espaldas a ese tema. Recuerdo uno que publicó el Secuta hace algunos años, y ahora el tuyo, que es de publicación reciente. Así es, La Bitácora del Guardafaros es un libro que en realidad salió en el 2019 por el Secut, pero vino la pandemia, se detuvo mucho su divulgación. Sí. En el 2022 salió y bueno, creo que fue el más vendido del año. Se agotó. No, pues es que es muy atractivo. Se agotó y saqué esta segunda edición. Es mía. Pues muchas felicidades. Pero antes del Guardafaros, ¿cómo llegaste a estos temas? ¿Cuál es tu formación, Alfredo? ¿Y cómo te has interesado particularmente en este tema? Bueno, yo me remontaría al tema propiamente, ¿no? Yo estaba, como te comentaba hace un momento, en un cafecito que ya no existe, que se llamaba Latitud 32, mirando por la ventana hacia las Islas Coronado. Trataba yo de escribir unos guiones en una pared, una servilleta. En una mesita toda enclenque que se me movía. Sí. Y pensé que sería muy interesante, ¿no? Trasladarme a aquellas islas y apartarme de todo y concentrarme en escribir. Me pareció una idea muy romántica y me hice una pregunta que no me pude responder. Era ¿por qué no? Y se la trasladé después al capitán de Puerto de Ensenada, si me podía dar un permiso para ir a las islas. Él no sabía que podía otorgar esos permisos, pero me lo dio. Iba dirigido al guardafaros de las Islas Coronado y con ese llegué a las Islas Coronado. ¿Estás hablándome de qué año? Eso fue en el año 2006. 2006. En el año Bien. 2006, sí. ¿Y qué encontraste al llegar a las Islas Coronado? Pues me encontré con un guardafaros arisco que asumió que habría yo llegado como un espía para cuidarle, para invadir su espacio. Para invadir su espacio y a lo mejor fisgonear en sus deberes y irle a reportar a su jefe, ¿no? Porque la carta que me había firmado justamente era de su jefe, del capitán de Puerto de Ensenada, ¿no? Entonces se estableció una relación entre el guardafaros y yo muy tensa y al mismo tiempo cómica en muchas circunstancias, porque yo me quedé 10 días con un anfitrión que pensó que estaba yo para espiarlo. Para molestarlo, para hacerle daño, sí. Pues para reportar lo que él hacía, ¿no? Ajá. Entonces eso suscitó una situación tanto tensa y en circunstancias fue graciosa. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 10 días. Estuve 10 días. El último día, el penúltimo día, el día 9, en la noche, el guardafaros, pues yo creo que quizás acicateado por esa idea que tenía de que había ido a espiarlo, a lo mejor querría mejorar su percepción que tendría yo de él para que quedara bien con su jefe, y me invitó a cenar. Y me acuerdo que tenía una botella de brandy a la mitad y me comentó que no había ahí Oxxos para comprarse otra, así que él se sirvió de allí y a mí me convidó con una taza de café. Ajá. Y había encima de la pared... ¿Brindaste con café? Brindé con café. y recuerdo que había una fotografía de un edificio sobre unos pilotes que sobresalían del agua en la pared del cuartito donde estábamos, y yo le pregunté por esa fotografía.
Y entonces él irónicamente me pregunta, ¿qué no se fijó, señor escritor? Así me decía con colita, ¿no? Señor escritor, ¿no se fijó que cuando se bajó estaba ahí este edificio? Y yo lo único que recordaba eran justamente unos pilotes de unas varillas chuecas que salían del agua, ¿no? Y entonces se levantó y se fue a lo que sería su habitación y regresó con una hojita donde me leyó el parte del guardafaros en turno que estaría, creo que habría sido en enero del 2000, en el 17 de enero del 1988, donde el guardafaros estaba avisando que por la mañana al levantarse se había llevado por el voladero al mar el edificio, ¿no? De lo que estaba allí instalado. Había una marejada muy alta que se había. Yo después investigué con la fecha precisa en los anales que tenían en Scripps, en la universidad, el registro de ese día y aparece anotado como el meteoro más grande del siglo XX en la franja que sería entre Ensenada y La Joya. Fue justo cuando se fue la primera cuadra que estaba en playas de Tijuana, que desapareció el malecón y todo eso. Bueno, pues esa se llevó el cascajo de lo que había sido el hotel del Coronado Islands Yacht Club, que estaba instalado en las Islas Coronado. Se había puesto en 1931 y había quedado abandonado por muchos años, hasta que al último, en el 89, lo que se había llevado, les digo, pues es el cascajo. Ya habían, se había minado lo que era el hotel, ya había nada más un esqueleto, ¿no? Ese hotel se había colocado, según entiendo, como posteriormente al Casino de Aguacaliente, para seguir practicando el juego ahí. Así es. Esa fue la intención. Y el policía Aguilar Robles, amigo del general Cárdenas, es quien descubre, porque se siguen cruzando a Tijuana los mismos carros que venían al casino, pero ¿a dónde van ahora? ¿Dónde apuestan? Y descubre que tenían este garito clandestino en las Islas Coronado, ¿es correcto? Así es. De hecho, también había un barco que desembarcaba ahí en San Diego del muelle. Tenía un fondo de cristal para que los turistas pudieran ir viendo el fondo marino en el trayecto que hacía de la bahía de San Diego hasta el Puerto Cueva. Puerto Cueva se llamaba el puertecito que estaba en las Islas Coronado, ¿no? Uh-huh. Entonces, las Islas Coronado, platícanos un poco la historia de las Islas Coronado. Bueno, la historia de las Islas Coronado como tal, si reconocemos que la historia es cuando empieza a escribirse la memoria de la humanidad, pues comenzaría con la primera crónica que hace el guardafaros de 1932, que es el primero que llega a las Islas Coronado y empieza a anotar en hojitas y en cuadernos el día a día de las islas, ¿no? Sí. Era la forma en que los guardafaros contaban en unas bitácoras el reporte diario de lo que pasaba allí. Y obviamente, pues, no puede haber días más monótonos que los que en una isla como esa ocurren todos los días. Y claro, sin embargo, en el trayecto de los años, desde 1932 hasta el año 1996, que fue cuando yo visité las islas, hubo un avionazo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que iba a aterrizar a San Diego en la madrugada. Se les atravesaron las islas en medio de la bruma y se estrellaron ahí. Murieron 17 tripulantes, ¿no? Hubo un intento de compra de las Islas Coronado. Vi el reporte que hace el guardafaro de la época, incluso con los datos de las personas que venían en una barcaza de artistas de Hollywood con las intenciones de comprar las Islas Coronado. Venían huyendo ellos del macartismo, la persecución que tenían y ellos querían ahí tener una especie como de refugio en el cual incluso recuperar la leyenda, ¿no?, del Casino Aguacaliente, porque esto ya es un poco después de que habían desaparecido el casino, ¿no? Claro. Que se había prohibido por Lázaro Cárdenas en 1935, que se prohíben los juegos de azar en el país. Así es. En ese decreto de Cárdenas que le llama de la moral revolucionaria, recordarás, y que se cancela el Casino de Aguacaliente en Tijuana, el Casino de la Selva en Cuernavaca y el Foreign Club en la Ciudad de México. Son esos 3 casinos que quedan proscritos. ¿Qué encontraste qué hay en las islas? ¿Hay alguna población de pescadores o simplemente encontraste al guardafaros? ¿Quién vive en las islas? Bueno, fíjate, Pedro, que cuando yo fui todavía estaba el guardafaros. Ya no existe ahora llego a ello. Cuando yo llegué en el 1996, había... Perdón, 2006 fue cuando yo fui a las islas. Sí, 2006. No 1990. No, 96. Fue en 2006. Para precisar. Sí, en el 2006 que estuve yo en la isla,
solo estaba el guardafaros y seis marinos que, por cierto, no sabían nadar. Me llamaba mucho la atención. No me digas. Sí, no sabían nadar. Estaban negados para el mar. Y bueno, era nada más la población de la isla. Hay un acceso restringido a la isla. O sea, mi llegada a la isla es ya digna de contarse en el libro, como la podrán leer los que lo compren, ¿no? Porque para llegar a las islas necesitas 3 permisos: el de Semarnat, el de Migración, el de Gobernación y el de Marina. Entonces, necesitas 3 permisos, te puedes tardar 3 o 6 meses en conseguir los 3 para poder desembarcar y llegar y estar en las Islas Coronado. Entonces, ¿Y quién te trasladó a la isla? Yo, con la carta de la autoridad equivocada, que es el capitán de Puerto de Ensenada, llegué a Popotla y renté una balsa de los pescadores para que me llevara a la isla y me fueran a recoger los 10 días después. Yo llegué a las Islas Coronado con 7 bolsitas amarillas del Calimax. Con tus víveres. Con mis víveres ahí para mantenerme. ¿Y saliste de Popotla cuánto tiempo hiciste? ¿Mar abierto? Sí, las lanchas hacen como 1 hora más o menos en llegar. Uh-huh. Y cuando llegué a la isla, pues me recibieron estos soldados con los fusiles desenvainados. No salen vainas, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? Con los fusiles apuntándome, ¿no? Sí, yo con mi carta, pues presumiendo, muy seguro de poder quedarme, y ellos leen y dicen, pues nosotros no dependemos de aquí, dependemos de la segunda zona naval militar, que está en el Ciprés, y ese es nuestro jefe. Y ya que estaba yo ahí, bueno, les dije, bueno, con un pie en la proa de la lancha que se iba y se subía y bajaba, y el otro en la isla, ahí me tuvieron mientras... Impidiendo tu bajada. Mientras yo sacaba un libro que se llamaba Norte y Sur, Reflexiones frente a un tomate, que me había publicado el Secur y donde aparecía mi nombre. Entonces yo les mostré a ellos mi interés por quedarme a escribir en la isla, que pues era un escritor, y ellos yo les pedí que por favor se comunicaran por radio a la estación de allá al Ciprés, y que ya estando yo ahí, pues que dirimieran la situación. Y dije, pues mira, yo ya nada pierdo, ya estoy aquí, pues a ver si me dejan quedarme. Total que se comunicaron, y en la comunicación con el escritor va, y el escritor viene, prestigiaron mi presencia de alguna manera, y aquellos que estaban en el Ciprés, no sé si imaginaron que era García Márquez o en su ignorancia quién pudiera ser. O Hemingway. Sí. Y dijeron, pues que se quede. El viejo y la isla ibas a escribir. Que se quede, pero con una condición. Porque no lo vaya a morder una víbora de cascabel. Que se quede con el guardafaros. Sí, te hacen esa advertencia que hay demasiadas víboras. Bueno, lo que pasa es que hay un pequeño cementerio de 7 tumbas y 2 de ellas son víctimas de mordeduras de víboras de cascabel. Una fue el hijo del guardafaros de 1932, que lo había mordido en diciembre del 31, del 32. Y este niño, por cierto, lo leí en el acta que escribe el guardafaros, donde él notifica la muerte de su hijo, porque él es la autoridad en la isla. Además de ser el protagonista de esta tragedia, uh-huh. Él cuenta que al niño lo habían tratado con aceite de ricino sin saber lo que tenía, porque le dieron como si fuera un problema gastrointestinal. A la hora de enterrarlo, a la hora de envolverlo en la sábana, descubrieron que tenía la marca de los picadura. 2 colmillos en el talón. Wow. Y bueno, este es un niño. Otra fue una esposa de uno de los soldados que estuvieron ahí asentados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban el establecimiento de los soldados mexicanos en esta isla. Otra fue ella, ¿no? Entonces no querían que yo me expusiera a andar ahí por mi cuenta. Y ser ellos responsables de cualquier cosa que te pudiera pasar. Y que me mordiera una víbora y a crearles un problema. Entonces que se quede con el guardafaros, ahí no ande acampando allá afuera. Entonces pues el guardafaros me tuvo, no en su casa propiamente, sino enseguida donde está una estación de radio donde se comunicaba con todos los guardafaros de las islas que rodean la península de Baja California. En las mañanas se juntan los guardafaros de las islas y se dan el parte del día. Hola, buenos días, se hablan de todo, ¿no? De fútbol y también, y de lo que sea. Y fue así que me quedé yo pues con el guardafaros. Entonces siempre pensó que había llegado con esa... Pero me remonto entonces a la última noche que él quería quedar bien conmigo, me invita a cenar, se toma su brandy y yo con el café, y empieza a traerme... ¿Qué cenaron? ¿Se puede saber? Sí, como no era elote, eran arroz con granitos de elote, que yo llevaba unas latas de elote y él mezclaba con pescado que pescaba diario en las islas. Ahí siempre teníamos pescado que él pescaba, y yo contribuía con el arroz, con los granos de elote que llevaba enlatados, ¿no? Y de esa manera la pasábamos, ¿no? Hay erizo en la isla, ¿no? Sí, hay erizo, hay estrella de mar,
mantarrayas, y hay lenguado. Sí, pues lo que hay ahí. Bueno, entonces, ¿cuál era el objetivo de la cena? El objetivo de la cena era quedar bien conmigo para que yo hablara bien de su... y despedirte. Ajá. Pero aquí lo interesante es que ve mi interés en esa nota que me da sobre el reporte de que se va, en la marejada se lleva el edificio, cuando dice, espera un momento, ¿no? Y va y me trae más informes de reportes de cosas que habían pasado en la isla. Entonces, yo me voy dando cuenta poco a poco que él lo que tiene es un tesoro de historia de las Islas Coronado de la que nadie sabe, ¿no? Ni el Archivo Histórico de Tijuana, ni la Sociedad de Historia, incluso los membretes de las hojas que voy leyendo ahí han cambiado ya de rubro, ¿no? Antiguamente era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, luego fue la Secretaría de Marina en tiempos de guerra, luego volvió a ser la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y en el 59 se empieza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a encargarse de los faros, y que es a la que todavía estaba hasta hace 3 años, ya con Peña Nieto. La Secretaría de Marina vuelve a ocuparse de los faros. Entonces ya ahorita en este momento ya no hay guardafaros, la casa está abandonada. Y de alguna forma mi libro viene siendo un homenaje involuntario a ese oficio ermitaño de escribir de los guardafaros de las islas, porque viene siendo la bitácora del guardafaros, el título, ¿no? Claro. Pero fue una circunstancia fortuita lo que le da esa condición de homenaje a ese oficio clandestino, olvidado, ¿no? de los fareros de las islas, ¿no? Me gustó esta frase: metí la cabeza en el arcón abierto y un tufo a papel viejo me llenó los pulmones. Justamente. Es ese momento. Fíjate que el guardafaros, después de que está tomando, pues se queda ahí tumbado en la mesa, y yo tengo una audacia indiscreta de asomarme al cuarto donde estaba sacando estas informaciones, y veo que tenía una especie de arcón abierto con un montón de papeles y de libros, de cuadernos en cuero. Otros están así con lazos armados, otros están engrapados con clavos doblados, de clavos delgaditos, están doblados. Empiezo yo a enterarme y a revisar toda esa información y a sumergirme en el pasado, ¿no? Entonces, esa es una condición muy bonita del libro, que siendo un libro que empieza como una crónica de viaje, donde voy contando yo mi llegada a la isla, progresivamente, conforme empiezo a entrar al pasado, a través de esas lecturas, empiezo a escribir una novela de ficción, una sustentada en hechos reales que están narrados y están documentados por lo que los guardafaros escribieron. Entonces, hay una condición muy bonita, muy interesante al final, que detona la historia de este libro, que es una parte novelesca y que tiene que ver con el día siguiente, cuando ya estoy a punto de partir, que se acerca la lancha que viene por mí. Oíamos el motor fuera de borda que ya venía acercando su run run. Cuando yo le pregunto al guardafaros, ya que se ha abierto pues un poco conmigo, sí, a que me cuente alguna anécdota, la más interesante que pudiera recordar. De lo que él haya vivido, sí. Porque él vivió en la isla, él nació en la isla y él creció en la isla. Nació en la isla. Prácticamente. Y sus antepasados habían sido los fareros que le habían precedido, ¿no? Su tío abuelo, etcétera. Y me dice, pues mira, allá hace como 10 años, en los 90, yo estaba en 2006, conocí a una viejita en una lavandería que mi esposa, conocí a una viejita que mi esposa había conocido en una lavandería. Es que hay que saber que el guardafaros pasaba un mes en la isla y otro mes con su esposa en Ensenada, y así lo hacía con otro guardafaros, se turnaban. Entonces, la vez que fue a estar a Ensenada con su esposa, ella le presenta a la viejita que había conocido en la lavandería y que le había demostrado mucho interés por conocer a su esposo, sabiendo que era el guardafaros de las Islas Coronado. Entonces, pues el guardafaros llega, pues ¿qué se le ofrece? Le dice a la viejita. Y esta señora le entrega una fotografía de un soldado y una flor de plástico, y le da santo y seña de un lugar oculto que él nunca conoció, a pesar que vivía en la isla. Le dice, das vuelta donde está la cañadita esta, das 3 pasos a la izquierda, ahí donde está el farallón, luego está la roca, y le da santo y seña de un lugar oculto que vendríamos a suponer que sería una tumba, porque le dice, y ve en la piedra la tallada de una cruz, y le dije, ahí vas a dejar la flor que te estoy entregando y la fotografía. Y me dice todavía el guardafaros, allá donde está aquellos retamas que ves allá en las piedras. Y para entonces la lancha ya estaba aquí. Yo ya no tuve tiempo ni siquiera de ir a confirmar el hallazgo, porque me habría delatado 2 horas en ir y volver, y me quedé con eso en la imaginación. Dije, bueno, voy a escribir una novela sobre esa tumba, que yo ya imagino que es una tumba, para justificar la existencia de un crimen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es que junto a la información que tengo de la isla,
que recabo de la bitácora de Guardafaros, incluso la cotejo con muchos datos reales de informaciones científicas, de documentos, de periódicos, de algunos de ellos ya no existen, de San Francisco, de Los Ángeles, que dan cuenta de las Islas Coronado, de cosas que ocurrían aquí, explotaban una cantera para sacar rocas y construir muchas obras en San Diego, muchas cosas. Te voy a interrumpir todo eso está brevemente, allí. Alfredo. Adelante. Porque tenemos que hacer una pausa comercial. Yo no paro. No, está muy bien, muy interesante lo que nos estás platicando. Regresamos en un minuto, estoy conversando con Alfredo Ortega en Rostros de la Cultura. Regresamos. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Alfredo Ortega Trillo sobre su visita a las Islas Coronado y sobre su libro. ¿En qué nos quedamos, Alfredo? ¿Cuál es el nombre formal de las islas? Mira, ¿Cuántos nombres ha tenido? Bueno, sí, originalmente Vizcaíno las descubrió creo que el 11 de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero cuando las descubrió Vizcaíno en 1695, por ahí. 1600, creo que 90, en los 90 de 1600, sí. Pero es en el siglo XVII, él las bautiza con los nombres de los 4 mártires coronados que se celebraban en el día litúrgico en el que justamente llegan a pasar junto a las islas. Y los nombres que les puso son los nombres de los 4 mártires coronados, que era Saverio, Severiano, Carpóforo y Victorino. Años después, otro navegante, Cabrillo, las redescubre. El que viene a descubrir la bahía de San Diego. Sí. Él las redescubre, las rebautiza y les pone un nombre más apropiado, que es el nombre de Islas Desiertas. Así les llama, Islas Desiertas. Y actualmente pues se les conoce como la Isla Sur, que es la que estaría frente a lo que es el Colef directamente, y la Isla Norte, que estaría frente a las playas de Tijuana. Hay un islote pequeño que le llaman un islote blanquito que se ve ahí nada más, muy pequeñito. Bueno, yo entré, es una cueva muy interesante porque por dentro parece una catedral, está hueco y bueno, es muy interesante su forma, ¿no? Interior, pero de acá nomás se ve como un piquito que sale del agua, ¿no? Y hay otra que le llaman la isla Cocodrilo, o es la isla central, que está oculta a la vista desde la costa. Nosotros de acá no la podemos ver, pero está ubicada justamente entre la isla norte y la isla sur, hacia el oeste, ¿no? Más hacia el mar adentro. Sí, son 4 en total. Son 4. Entonces, le pediríamos a producción empezar a ver algunas de las imágenes que nos hizo el favor el maestro Ortega de compartirnos para comentarlas con el público. Aquí ¿dónde estamos, Alfredo? Aquí estamos en la isla sur, encaminándonos hacia el faro sur. Es una bella imagen, ¿eh? Es en las partes de la cresta. Como pueden ver, las islas están terminan en una cima así muy, como si fuera un espinazo, ¿no? Sí. Un espinazo y hay una parte hasta donde nos dirigimos. El Guardafaros es el que ven ahí al fondo. Que todavía no era tan amigo tuyo. No, de hecho se molestó por la foto porque me dijo, él asumía, me dice, ¿por qué oyó el disparador de la cámara cuando tomé esa foto? Y me dijo, ¿por qué me estás retratando, no? En realidad yo lo que quería era tenerlo a él a escala para que pudiéramos apreciar las dimensiones del espacio en el que estamos. Pero mira, ahí nos dirigimos a un lugar que se llama La Cinturita, que es un trayecto como de unos 7 metros de longitud, donde hay los desfiladeros tanto a un flanco, a un lado y al lado izquierdo, como al lado derecho al mar, ¿no? Realmente yo ese año no me atreví a cruzar. Yo no me atreví a cruzar al otro lado porque las alturas me dan mucho miedo y realmente ahí ¿Sabes nadar? Entre paréntesis, ¿tú sí sabes nadar, no como los marinos? Sí, sé nadar. Entonces, bueno, nada más como una curiosidad. Se llama la Cinturita, ese lugar hacia donde, entre esas 2 lomas por donde se pasa, que es un lugar muy estrecho y que realmente sí se ve el mar a los 2 lados, ¿no? Siguiente, por favor, producción, siguiente imagen. Bueno, esta es una característica muy, muy curiosa, muy bonita.
que está en la entrada de una caletilla, que es la que se proyecta desde el océano a la isla adentro, como unos 200 metros hacia isla adentro. Y el color del agua ahí varía también, ¿no? Es ese color turquesa que tiene. No, como mantiene una profundidad media como de entre unos 5 y 10 metros, Sí. se mantiene ese color. Y es un lugar precioso. Y si pueden ver ese monolito que ven allí que destaca, pues yo he pensado que si hicieran algún blasón, sería un blasón para una bandera de la isla, ¿no? Porque es muy característico. Tiene que tener una altura de unos 5 metros esa peña. Sí. El siguiente, por favor, producción. Bueno, estos son los pilotes que sostuvieron el antiguo hotel del Coronado Islands, Island Yacht Coronado, como algo así, Coronado Island Yacht Club, así se llamaba, en 1932. Aquí estuvo instalado el edificio del hotel, que se llevó el mar en la marejada que se llevó acá en playas de Tijuana, toda la cuadra que daba al mar. Sí. Aquí se llevó el hotel en 1988, en enero del 88. Si no, Muy impactante, ¿no? Sí, sí. A ver la siguiente, por favor. Aquí tenemos un vuelo de cormoranes. Las Islas Coronado es un refugio de aves que impresionante. Y tienen la colonia más grande de una avecita que se llama Mérgulo de Xanthus. Sí. Hay también esta ave en las islas que están Catarinas, que están acá al norte, en California, pero la que tiene la mayor cantidad de especímenes son las Islas Coronado. Y quiero hacer esta observación. Una de las razones por las que se tiene prohibido el acceso a las Islas Coronado, en este caso por Semarnat, es justamente por lo expuesto a que están algunas especies. Si tú llevas un gato a las Islas Coronado, acaba con todos los huevecillos que ponen las aves de Mérgulo de Xanthus en los acantilados y acaba con la colonia más grande del mundo. Así de fácil. Cuando uno llega a las islas... Ese es el riesgo, pues. Ese es el riesgo, ¿no? Hay especímenes que son endémicos de las islas. Precisamente esta víbora de cascabel de la que he hablado, que han dado cuenta de 2 muertes de que están ahí en las tumbas del cementerio, son unas víboras endémicas de las Islas Coronado. No hay esa víbora de cascabel acá. Es una víbora un poco más corta y más como más cabezona, en forma de triángulo, ¿no? La cabeza. ¿La viste? ¿Viste alguna? Vi alguna, sí, vi alguna. ¿Tenemos alguna otra imagen, producción? Mira, esta es una cueva que está en las Islas Coronado, en la isla sur donde estoy quedándome. Ahí estoy yo. Sí. A la entrada de esta cueva, donde hay dentro un conchero. Conchero son vestigios antropológicos que los arqueólogos utilizan para datar la existencia y las fechas de concentraciones humanas. Cuando encuentras un conchero es porque hubo ahí gente que comía abulones y se fueron acumulando las conchas. Entonces, en el siglo XIX, esta cueva fue muy utilizada por los chinos, que se trasladaban subrepticiamente, ilegalmente, a California para trabajar en las vías de ferrocarril, en las minas. Y bueno, es un lugar donde se alojaban. Los chinos estuvieron proscritos en Estados Unidos, su inmigración desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuando Estados Unidos se alían con los chinos, se alían a Estados Unidos y para romper sus enemistades y poder luchar como aliados en la guerra, pues ya se levanta esta veda, ¿no? Esta prohibición contra los chinos. Pero bueno, una de las razones para prohibir el acceso a las Islas Coronados precisamente es que se utilizaran como trampolín de inmigrantes ilegales, en este caso chinos. Pero bueno, esa es una cueva que está ahí. Esa foto está tomada desde adentro, y la otra creo que estaba tomada. Había otra foto anterior que fue desde afuera, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. Me dices que las islas siempre han pertenecido a México. Hay esta idea de que Estados Unidos tenía interés en apoderarse de ella y esa versión muy difundida. Pero ¿a quién pertenecen formalmente? Es decir, ¿a qué municipio de Baja California pertenecen? Fíjate que en la Ley Orgánica del Estado de Baja California de 1959, según un estudio que hizo Víctor, que se hizo, que leí en un libro publicado por el Secut, Virgilio Muñoz, Sí. él fue el que hizo esta declaración en ese libro. Él comentaba que en la legislatura de 1919 se había establecido que pertenecían al municipio de 1959. Sí.
en la ley orgánica del Estado aparecen como parte del municipio de Baja California. Y sin embargo, hay que reconocerlo que del municipio de Baja California solo ha habido 2 visitas oficiales. Del municipio de Tijuana. El municipio de Tijuana. Sí. Una de ellas fue en la que tú me comentabas que ibas acompañando tú al presidente. Al alcalde Federico Valdés. A Federico Valdés. Y habría otra que hizo Bolaños Cacho. Pero en realidad siempre han pertenecido, han estado bajo la jurisdicción del gobierno federal por estas 3 instancias que son la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina y la Secretaría Semarnat. Esas 3. ¿Qué imagen nos puso aquí producción? Mira, esta es la casa de guardafaros, propiamente dicha, que si acercáramos vamos a encontrar que tiene detalles art deco, muy, muy sutiles por ahí, pero hay una pequeñita escalinata que está por ahí grabada en la roca. Pero bueno, nada más un detalle por remitirme a la época en que se hizo esta construcción, que a finales de los años 20, principios de los años 30, ¿no? Sí. Pero esta es la casa del guardafaros, sí. No, pues es esto interesantísimo que, bueno, las tenemos aquí cerca y no las exploramos con el interés que deberíamos. Vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con el maestro Alfredo Ortega de su reciente publicación, El Diario del Guardafaros, referido a las Islas Coronado. Estamos en Rostros de la Cultura. Regresamos. La cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Sigo conversando con el maestro Alfredo Ortega de este viaje interesantísimo que realizó a las Islas Coronado. ¿Cómo fue tu regreso? ¿Cómo fue ya tu despedida y ya que se dieron cuenta que ibas en plan de paz y que realmente estabas nada más cumpliendo este objetivo de escribir? ¿Cómo fue tu despedida y en qué momento te pusiste a trabajar para ofrecernos este libro? Sí, en realidad fue una despedida muy cordial. Yo recuerdo que le di un abrazo al guardafaros ahí en el muellecito que hay y me subí a la lancha, ¿no? Y él también fue amable conmigo. Mi hermano, se había encargado un hermano mío de asegurarse de que fueran por mí los pescadores de Popotla y no me dejaran abandonado como a Robinson Crusoe. El problema y cumplieron a los 10 días, pues. Sí, a los 10 días. Y el problema básico ahí es el agua, ¿no? Entonces cada quien lleva su propia agua. Uh-huh. Yo descubrí en la bitácora de Guardafaros que hay una historia sobre el trayecto, sobre los llevados de las surtideras de agua que hacían desde el siglo pasado. Juan Jusón era el que encargado el que llevaba, el capitán del barco que le surtía el agua. Me llamó mucho la atención encontrar ese dato, por ejemplo, en la bitácora de Guardafaros, en la bitácora que él llevaba. Y bueno, yo llegué a la civilización, literalmente. En esa ocasión, recuerdo que Chaides me entrevistó por teléfono. Jaime Chaides, debo decir su nombre completo. Él me entrevistó con mucha curiosidad sobre esta historia. Y yo en aquel momento, ya hace algunos años ya de esto, le aventuré que algún día iba a escribir yo una novela, iba a tener ocasión de escribir algo, ¿no? Entonces fue la primera oportunidad que yo tuve como para expresar que sí estaría en condiciones de escribir algo, ¿no? Yo dejé pasar mucho tiempo porque realmente no sabía cómo abordarlo. Es verdad que tenía muchos datos fríos que había yo recopilado, pero no tenía la manera de hilarlos de una manera pues que pudiera ser interesante. Realmente fue muy difícil para mí poder traslapar tantos datos y al mismo tiempo tantos géneros escriturales como podemos encontrar finalmente convergiendo en este libro híbrido. Así lo calificó Salinas Basabe, que admiro. Él acabó diciendo en su reseña que me dedicó que es un libro híbrido, ¿no? Y le llama de los divinamente raros, refiriéndose a los excéntricos, como calificaría un escritor mexicano a este tipo de libros, ¿no? Sí. Y bueno, fue realmente para mí difícil ensamblar tantos géneros y registros de voz diferentes, porque aquí tenemos crónica de viaje, documental, tenemos reportaje, un poco cuento, poesía, prosa poética,
Y están también entreverándose los textos literalmente traspasados de fragmentos de la bitácora de Guardafaros. Hay también... Hay crónica también, Hay, ¿no?, crónica de viaje. Sí. Y bueno, también están entreverados algunos artículos de periódicos publicados de la época. Es magnífica la Y desde portada luego, también. y desde luego hay una ficción, hay una ficción. pequeña novela, Sí. que finalmente es la que le da el carácter al libro de novela. Sí. Y es el género novela pues es como que el más versátil, donde puede incorporarse ensayo, cuento, y todo allí va entreverado, ¿no? ¿Dónde se consigue el libro, Alfredo? Mira, gracias por el comentario de la portada. Perdona que no te... Sí, perdóname. Esta portada es una fotografía de César Rivera. Sí. Amigo y fotógrafo, como ven, muy bueno. Y quiero que sepan que esta fotografía de la portada es justamente la casa real del Guardafaros. Sí. Ahora está abandonada, pero esta es la fotografía de la casa original que está en la isla. Es excelente. El libro se consigue en Libro Club, en las sucursales de Libro Club, y en un café que se llama Sor Juana, que está sobre la avenida Las Palmas, a 1 cuadra y media del Boulevard Aguacaliente. Sí. Son los dos lugares donde lo pueden encontrar. Excelente, pues yo te felicito por este trabajo que nos pones en las manos, es interesantísimo. Ya nos has dicho qué podemos encontrar ahí. Ya estoy leyendo la cita estás muy bien apadrinado, te hace un texto Daniel Salinas, Leobardo Sarabia, Diego Moreno y la Revista Argentina de Estudios Humanísticos. Salinas Basabe dice: en la Cofradía de la Californiedad Literaria, Alfredo Ortega Trillo es el primer narrador que toma el tema de las Islas Coronados y nos entrega un libro híbrido, realmente sui generis, que pertenece a la estirpe de lo que Sergio Pitol llamó los excéntricos. Interesante para un investigador, para un biólogo, para un naturalista, para un aficionado a la literatura o a la poesía. Un libro de los divinamente raros, y eso es lo que a mí me encanta, es lo que dice Daniel Salinas Basabe. Pues muy bien recomendado, muchísimas felicidades. Pero no es tu primera obra, no es tu primer libro, Alfredo. Has obtenido otros premios, te ha publicado el Secut, te ha publicado la UABC. Háblame un poco más de tus otros intereses literarios. Fíjate, Pedro, que en realidad yo era ensayista, ¿no? Sí. Realmente yo lo que había escrito era ensayo. Escribí un libro primero que me publicó el Secut, con el que gané el Abigail Bojorquez del 1996. Ese fue el Norte y Sur, Reflexiones frente a un tomate. Que a mí me lo elogió mucho Rubén Vizcaíno, te lo decía hace unos minutos, él se impresionó mucho con tu trabajo. Me honra saberlo. Sí. Y luego otro libro que me sacó la universidad, se llama Recuentos y Revaloraciones al mensaje del Ariel, de José Enrique Rodó. Este libro era una recopilación de la crítica centenaria que se había hecho en torno al libro de Ariel, que publicó José Enrique Rodó en Montevideo en el año 1900. Entonces, yo daba clases en la universidad hace más de 100 años. En la UABC hace más de 100 años. Sí. Daba literatura del siglo XIX. Entonces, la UABC me publicó mis apuntes en relación con este tema, y así salió el libro, ¿no? Que lo fui a llevar a Montevideo en las jornadas conmemorativas al centenario. Lo presenté en la biblioteca del Ateneo de Montevideo, en la Universidad Nacional también, y en universidades del Cono Sur, en La Plata, en Argentina, en Córdoba, en Argentina también, y en Chile, en la Universidad de Chile, y luego aquí en la UABC, ¿no? En literatura. Dinos brevemente, ¿por qué es importante Rodó? ¿Por qué es importante el libro de Rodó? Voy a hacer primero un pequeño preámbulo. Yo me interesé mucho por Rodó porque viví en Estados Unidos estudiando una maestría en literatura, y me llamaba muchísimo la atención cómo una persona que había vivido en otra época y en otro lugar, sin haber estado nunca en Estados Unidos, hacía una crítica que me parecía muy pertinente y muy oportuna, y todavía en la época nuestra, ¿no? Rodó pues es del siglo XIX y hacía unas críticas en su libro de Ariel a la sociedad norteamericana, que para mí eran muy, muy actuales, ¿no? Uh-huh. Y yo en mis tiempos de trabajo, además de estudiar en la universidad, hacía ensaladas en un restaurante. Entonces, por eso lleva por subtítulo Reflexiones frente a un tomate, ¿no? Sí. Entonces, es como un homenaje al libro de Ariel,
el que yo me dedicara a explorar en este tema, ¿no? De comparaciones culturales entre la forma de vida entre México y Estados Unidos, lo que de hecho dio ocasión al libro de Norte y Sur, Reflexiones frente a un tomate, el libro previo, ¿no? Sí, claro. Pero luego ya estamos hablando de este libro de Rodó, ¿no? De Norte y Sur, de recopilación crítica, ¿no? sobre la obra de Ariel. Y es una crítica sobre la sociedad americana y es un poco el futuro de América Latina también y su relación con los Estados Unidos, ¿no? Sí, es una crítica la que haría Rodó sobre la sociedad norteamericana, en la que pues endiosan a la democracia, ¿no? La ponen en un pedestal y la convierten en un fin en sí misma, cuando en realidad no debe ser más que un medio para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Eso entre otras cosas, ¿no? Entre otros aspectos, sí. Sí, también criticaba mucho la especialización, ¿no? La sociedad especializada, que se va orientando hacia la especialización y exagerando, ¿no? Pues en el ejemplo de que uno se vuelve experto en poner un tornillo, pero ignorante completamente en todo lo demás, ¿no? Esto lo comprobaba yo conviviendo con amistades. Tuve un amigo doctor en Estados Unidos que solo sabía su tema y béisbol, ¿no? Y le podías hablar de otra cosa y era un completo ignorante, ¿no? Que eso se prestaba mucho para la formación de los especialistas en Estados Unidos, que se ha divulgado a todo el mundo, ¿no? En realidad era una crítica al hombre que olvidaba que lo era antes de ser profesionista, ¿no? Decía Rodó que todos teníamos la obligación de ser, antes de ser ingenieros, de ser arquitectos, de ser lo que seamos, somos hombres. Y debemos, se olvidaba la esencia de alguna manera. Y debemos tener la oportunidad de ser capaces de establecer una comunicación entre nosotros, ¿no? Y también hablaba Rodó acerca de la aristocracia del espíritu, ¿no? De cómo se partían de condiciones iguales, pero que finalmente lo que debía de sobreponerse no era ese aplanamiento, ¿no? Que aplanaba todas lo que podía haber de excelso incluso, ¿no? En la mediocridad de la democracia. Y él reconocía, pero también decía, tienen su deber quienes están encima, esa misma condición de ser superiores los compromete moralmente a poner esa condición en servicio de los que son inferiores, en servicio de los demás. O sea, lo que daba justificación a esa superioridad moral los comprometía justamente a ponerla al servicio de los demás, ¿no? ¿Y ese libro también está publicado? ¿También se consigue? Ese libro lo publicó la universidad, la UABC. No tendré por ahí alguno o dos ejemplares del que te podré regalar alguno, pero no hay más. No hay más ya. No hay más. Oye, pero también obtuviste una beca para periodismo en Estados Unidos. Sí, me obtuve una beca de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, pero te voy a pedir que eso me lo platiques después de la siguiente pausa. Regresamos. Estamos en Rostros de la Cultura, en Expresión Ciudadana 45.2, primer sistema de noticias. Regresamos. Ventana a la cultura personal, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Alfredo Ortega, que nos ha platicado ampliamente de su trayectoria en la literatura y de sus vivencias en los Estados Unidos y cómo se nutrió como ensayista para estos textos que nos ha leído, y su más reciente obra, La Bitácora del Guardafaros, Alfredo Ortega Trillo, que es un libro importantísimo para los bajacalifornianos. Antes de darte la palabra, Alfredo, déjame decirte que la señora Marta Villalobos dice: muy interesante, saludos Alfredo y un fuerte abrazo. También el maestro Roberto Castillo nos está preguntando dónde se puede conseguir el libro. Maestro, ya le hemos dicho, el Libro Club, y en la cafetería Sor Juana en Las Palmas. Alfredo, has obtenido, me dice aquí tu manager, Gerardo Dueñas, que has obtenido recientemente un premio. ¿Me puedes hablar de él, por favor? Claro, con mucho gusto. Fíjate que el 11 de noviembre del año pasado tuve las dos noticias, la más triste de mi vida y la más feliz. Bueno, la más feliz del año, podría decirlo. La más triste de mi vida porque murió mi madre ese día, ¿no? No me digas, 11. Sí, el 11 de noviembre. ¿Del año pasado? Del año pasado, sí. Lo siento mucho. Gracias, a los 94 años. Pero ese día obtuve la noticia más bonita del año, ¿no? Me estaban premiando por el Ateneo Español de México
convoca anualmente a su certamen internacional de literatura, y este fue el 30º. Obtuvo el primer lugar, habiendo participado, según me enteré, más de 1,200 escritores de más de 20 países. Entonces yo le decía a mi esposa, si me hubiera enterado que éramos tantos, ni me hubiera animado a participar, ¿no? Sí. Sí, pero traes el cuento y es breve. Sí, ¿Nos puedes hacer el favor de leerlo? Pero con mucho gusto. Por favor. De hecho, la condición de la condición de este libro, que tiene que ser de una página, una cuartilla, esa era la condición. Y tengo un libro de cuentos que no se ha publicado, pero agarré este que justamente era de una cuartilla y que tiene un antecedente muy bonito que justamente me remonta al origen del cuento, que tiene que ver con un viaje que yo hice con Manuel Cruces, que estuvo aquí con ustedes hace unas semanas con tu programa. Hace un par de semanas. Hace un par de semanas, donde hacíamos él y yo justamente el mismo viaje que hizo su padre en 1962. Sí. Del que hablaron ustedes. Y nosotros hicimos el mismo viaje en el 92. En ese viaje llegamos yo estaba haciendo las tomas de video, replicando las mismas tomas que había hecho su padre para tratar de hacer un video similar, ¿no? Uh-huh. Entonces llegamos al Hotel Serenidad y estaba él trabajando con su técnico Es un gran sitio, en Mulegé. Sí, como no, en el Hotel Serenidad de Mulegé. He visto postales. Muy bonito lugar, tranquilo. Y yo estaba en ese hotel a la mediodía, mientras Manuel Cruces trabajaba con su técnico en instalaciones de sonido del lugar, pues sin tener nada que hacer. A las 12 del día me meto a la cantina de este hotel. Estaba el bartender ahí, solo el cantinero, y le pregunto por la bebida típica del lugar y me dice, pues aquí tenemos el licor de Damiana, y me enseñó la botellita, ¿no? De esta mujer gorda, ¿no? Botella de vidrio, y me sirvió un poquito, ¿no? Y tomé, y yo inventé una historia. Le pregunté yo si existía algún indio todavía originario del lugar, y me dijo, no, el último murió hace poco, se llamaba Ignacio Casilla, y yo tomé nota del nombre, y me propuse escribir la muerte ficticia, la muerte de cómo pudo haber sido del último indio guaycura en este lugar, ¿no? Entonces yo le inventé la muerte a esta persona. El personaje sí existió, y aquí va. Por favor. Dice así: Ignacio Casilla, último depositario del linaje completo de los indios guaycuras, salió al alba con todo el peso de sus 94 años a conocer el asfalto. Las alpargatas que había hecho con hilazas de la penca de una pitera abollaban la tierra oscura junto al pequeño río. Alzó el sol su tuna de pitaya sobre el horizonte marino, lanzando espinas de luz por todos lados. Una se clavó en la frente del indio y le hizo brotar la anaranjada gota de sudor. El mundo se balanceaba como cuando aprendía a caminar, y la mano tendida de su madre era un recuerdo lejano, Autahachá. Al paso del indio se erguían los cardones, y por encima de estos encendían los cerros sus lomos de piedra y ocre. El cielo puro y azul de Mulegé, con su halcón al centro, se desbordaba de luz. Y el breve río, nacido de la roca, ondulaba hacia el mar su listón de selva, que, como sorprendida de sí misma, alzaba su bosque de palmeras azoradas. El conejo movió las orejas, la serpiente abrió la boca, la lagartija volvió los ojos. Los seres vivientes del desierto oyeron, sintieron y vieron andar los pasos, crujir la tierra, la refulgente figura del indio al sol, grande y viejo. Allá iba Ignacio caminando, y él era toda su raza. Bajo el estertor de las máquinas lo envolvió el humo del chapopote. Las aves permanecieron suspendidas por hilos invisibles sobre la desembocadura, y en la maleza rala los animales se quedaron quietos. Le gritaron que estaba caliente, que no se acercara, pero Ignacio siguió caminando hasta que las alpargatas que había hecho con hilazas de la penca de una pitera resbalaron en la gravilla suelta, y el indio se rompió la nuca contra el pavimento. Ahí termina.
Esta historia se circunscribe al momento en que estarían construyendo la Transpeninsular en 1972-73, cuando estaba Luis Echeverría en este proyecto. Sí, la Transpeninsular. Entonces me hace bonito cómo podríamos... que unió las dos Baja California. Entonces, ¿cómo muere la tradición, lo que representa todo el linaje a la entrada de la modernidad, ¿no? Sí. Entonces, yo quise producir un choque intenso entre la muerte del pasado y la llegada de la modernidad. Te agradezco, Alfredo Ortega Trillo, tu presencia en Rostros de la Cultura. Me ha encantado conversar contigo, pero aquí la única dictadura es la del tiempo. Y estás invitadísimo para regresar, para que vengas a presentar este libro de cuentos en algún futuro. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Estamos en Rostros de la Cultura. Muy amables por seguirnos. Hasta luego. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa.